Mirad, las historias bíblicas que lees en la palabra, si las lees detenidamente, siempre vas a aprender tanto a imitar a los hermanos y las hermanas que están en la palabra del Señor, tanto de sus errores como de su fe. Por ejemplo, la Biblia dice que David adulteró, pero eso está escrito para que ningún creyente lo haga. En ese sentido, David no puede ser ejemplo. Pero también la Biblia dice que David venció al gigante y se enfrentó al gigante por fe. Pues en ese sentido sí debemos imitar a David y enfrentar a nuestros gigantes por la fe. ¿Se entiende? Por eso la Biblia dice en Romanos, el apóstol Pablo dice, todo lo escrito, hablando del Antiguo Testamento porque el Nuevo no estaba, todo lo escrito está escrito para nuestra enseñanza. Es decir, que Dios inspiró a los autores de la Biblia a escribir no solo doctrina, sino también historias. La Biblia es un libro que está lleno de historias para que los creyentes posteriores a la Biblia podamos aprender de nuestros hermanos, porque ellos vivieron como tú y como yo. Ayer prediqué de ser un hombre de Dios y una mujer de Dios natural. Ayer hablemos de eso. Y vimos bíblicamente como ellos eran personas muy naturales, no eran extraterrestres, no andaban sobre el viento, ¿no? Ellos tenían su carácter, sus fallos, sus errores, sus virtudes, su fe, sus caídas, sus pecados, se levantaban días buenos, días malos, hasta que al final llegaron a la meta. Y es así la vida cristiana. Y cuando el otro día de madrugada estaba leyendo, he empezado el libro de Samuel a leer, y la primera historia que aparece en Primera de Samuel es una historia preciosa, porque el Señor me indicó en fijarme en el Cana. Siempre nosotros nos hemos fijado en esa historia, y es la más relevante en la historia, que es Ana. Es la que no podía tener hijos, es la que luchó con Dios en oración, es la que se humilló ante Él, es la que Dios le concedió hijos, y de ella sale el gran profeta Samuel. Pero el Señor me hizo ver cómo el Cana era un hombre también muy fiel a Dios. Es verdad que hay hazañas dentro de nuestra fidelidad a Dios que son muy notorias, pero hay gente también fiel a Dios en el anonimato, y que esa fidelidad solamente la ve el Señor, pero será algún día recompensada. Por eso me encanta que haya un día de juicio, el juicio del tribunal de Cristo, en el que todos los creyentes vamos a estar delante de Dios. Y también me gusta mucho el juicio del gran trono blanco, en el que todos los incrédulos y rebeldes también estarán en ese juicio, y no será nada bueno para ellos. Y también me gusta ese juicio, porque ahí el Señor demostrará el por qué condenará a todos los que Él va a condenar. Pero también en el juicio del bima, del tribunal de Cristo, que solamente va a estar los creyentes, pues ese también me gusta, porque entonces veremos realmente la fidelidad de cada uno. Quizás el famoso evangelista que nosotros hemos conocido o hemos escuchado no fue tan fiel en el privado como fue la anciana que siempre oró por su iglesia durante 40 años y que nadie sabe absolutamente nada de ella. Pero el dueño de la viña sí la vio. Y el Cana es esa clase de hombres donde aparentemente no muestran una fidelidad muy grande, pero si lees el capítulo detenidamente te vas a dar cuenta que era un hombre de principios, un hombre que amaba a Dios, un hombre que cumplía la Torá, la palabra del Señor, a rajatabla, y en su casa se cumplía la palabra del Señor. El libro de Primera de Samuel, de hecho, habla de Samuel, habla de David, habla de Saúl, habla de hombres importantes, de Joab, habla de Abner, de guerreros. Pero mira cómo empieza. Así: hubo un varón de Ramataín, de Zofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana. Así empieza el libro, empieza con él. No empieza con Samuel, no empieza con Joab, el general, no empieza con Abner, el campeón de Israel, no empieza con David, el dulce cantor de Israel, el matagigantes, ni con Saúl, el primer rey de Israel. Empieza con él. Hubo un hombre, un varón, llamado Elcana. Es que la Biblia es tremenda, de verdad. Y cómo Dios en esa sencillez
si crees que la palabra de Dios te llena el alma, te llena el corazón. Tenía él 2 mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y dice la Biblia, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. El Señor había dicho en Deuteronomio que el varón de 20 años hacia arriba se debía de presentar delante de él 3 veces al año. Claro, no era venir del pueblo al culto. Hay gente que le pillaba muy lejos ir a adorar al lugar que Dios había escogido. Tenía que ir con toda su casa. Los caminos eran estrechos, eran tierra, eran caminos peligrosos. Tenía que ir con 2 mujeres. Penina tenía hijos pequeños, Ana no tenía. Era un hombre joven en aquel tiempo y tenía que coger a su familia y pasar quizá 1 día, 2 días y 3 días. Y si era verano, pues por la noche, por el día una calor tremenda y por la noche frío. Y si era invierno, pues peor, porque hacía frío tanto por el día y peor por la noche. En aquel momento no había lo que hay ahora, que te montas en el coche y pones una calefacción. Ellos iban en burro, en caballo, el que tuviera más dinero. Y no sé cuántos días tardaría el Cana, pero él cumplía fielmente lo que el Señor había dejado escrito en su palabra. 3 veces al año se presentará delante de mí todo varón. Y eso es lo que hacía el Cana. Era una obligación que el Señor había puesto a los creyentes, pero que lo tenían que hacer de corazón. Era un mandamiento que Dios había dado. Y el Cana con toda su casa, sus 2 mujeres y sus hijos, iba a adorar. 3 veces al año se presentaba. Esto me enseña que era un hombre de principios, era un hombre fiel. No era un hombre dejado que decía, se acerca la fiesta del Señor y van a subir los fieles a Dios, pero yo me voy a quedar en casa. Él no, decía, yo voy a adorar a Dios. ¿Había problemas en su casa? Claro que había problemas. 2 mujeres que no se llevaban bien. Esas peleas solamente las conoce el Señor, lo que pasaba dentro. Hermanos, 2 mujeres que no se llevaban bien y una por la parte de la que podía tener hijos, porque Ana era una mujer consagrada a Dios, hermanos. Y aparte, pues el Cana no tenía de parte de Ana lo que él también quería. Había problemas, pero no dejaba de adorar a Dios. Y eso me muestra fidelidad de parte del Cana, que por encima de la situación él adoraba a Dios. ¿Y cuántas veces hemos dicho que hay que adorar a Dios, sea la circunstancia que tengamos? Hemos escuchado durante muchos años, sea la circunstancia que tengamos, debemos de adorar a Dios. Nosotros vemos fácil que el Cana sube para adorar a Dios, pero ¿qué es lo que ocurre en la casa de Cana? ¿Qué es lo que está pasando en el hogar de aquel hombre? Pues están pasando cosas fuertes, están pasando cosas que hieren, están pasando incomprensiones, cosas que no entiende, pero él 3 años sube a adorar a su Dios, conforme al mandamiento de la palabra de Dios. Y dice la Biblia, cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, y a todos sus hijos. Y a todas sus hijas. Cada uno su parte. Porque el Señor también había dicho, quien venga a adorarme, de los sacrificios de paz, tomará una parte para él y comerá en un lugar donde yo estoy, en mi presencia, y se regocijará con su familia. ¿Ha visto? Era meticuloso el Cana cumpliendo la palabra de Dios. Iba con su familia, ofrecía sacrificio de paz, cogía la parte que le correspondía y le daba a sus hijos, a sus hijas y a Penina, su mujer. Pero mira lo que dice el verso 5. Pero a Ana daba una parte escogida. Y ahora dice el por qué. Dice, porque amaba a Ana. Lo leemos despacio. Dice, pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová, atención a esto, aunque Jehová no le había concedido tener hijos a Ana.
Por una parte, el Cana guarda la pieza más importante de la ofrenda para Ana porque la ama. Pero Ana no le da lo que el Cana quiere: hijos. Porque el amor del Cana a Ana no era por lo que Ana le podía dar, sino por lo que Ana era. Esa es la fidelidad que tenemos que tener a Dios. Por eso te he dicho que el Cana tiene principios muy buenos para poder imitar. Amaba a Ana y le daba una parte escogida. Ana no le daba lo que él quería, pero él le daba a Ana la parte escogida entre toda su familia porque la amaba. No me das lo que yo quiero, pero yo te amo. Y te guardo una parte escogida porque no te amo por lo que me das. Yo te amo porque tú eres mi esposa, tú eres Ana. Y es así como debemos de amar a Dios. No podemos amar a Dios por lo que Él nos da. Que si fuese por eso ya deberíamos de amarlo. Porque nos ha dado la vida, nos ha dado todo y encima nos ha dado su Hijo. El mayor regalo, Jesucristo. Y dice el apóstol Pablo, si no nos negó a su propio Hijo, ¿cómo nos va a negar las demás cosas? Si nos ha dado lo más grande. Pero si fuese en el caso de amarle por lo que nos da, deberíamos amarle, pero no le debemos de amar por lo que nos da, sino por lo que Él es. Él es nuestro Dios y merece que le amemos. No es que conceda mis peticiones o no, yo le debo de amar por lo que Él es y por lo que Él ha hecho por mí. Dice el apóstol Pablo, Gálatas 2:20, Cristo me amó y murió por mí. Y si Él ha muerto por ti, dice Pablo, luego todos hemos muerto por Él. Él nos ama y debemos de amarlo por lo que Él es y no por aquello que nos da. Es verdad que aquello que nos da nos hace bien y necesitamos cosas en esta vida y vamos a pedirle a Dios y Dios a veces nos da y otras veces no nos da. Pero qué contraste tan bonito. El Cana guardaba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Qué bonito. ¿Sabes qué me enseña eso? Eso me enseña de que cuando Dios no concede, no es porque haya pecado. En muchos casos, en otros sí. Porque Ana no estaba en pecado. Pero el Señor no le había concedido tener hijos. La pregunta sería el ¿por qué? Y la respuesta mía es, no lo sé. Porque mira qué verso hay en la palabra del Señor. Dice, cuando el Señor vio, Génesis 29:31, cuando el Señor vio que Jacob menospreciaba a Lea, hizo que ésta tuviera hijos, pero a Raquel la mantuvo estéril. ¿Por qué? Pues no lo sé. A una la concede y a otra no. Es verdad, puedes decir sí, la Biblia dice porque a una menospreciaba y a la otra no. Había un propósito. Pero quitado eso, ya no puedo escarbar más. Lo que sí te puedo decir es otro verso que dice la Biblia aquí. Génesis 30:22, pero Dios se acordó de Raquel, oyó su oración y le permitió tener hijos. Esto lo mismo le pasó a Ana. El Señor no le concede, pero cuando ella sube a la casa de Dios, en fidelidad a su esposo, quizá ella no querría subir, porque, ¿sabes qué? Era el momento de encontrarse con Penina. Quizá Penina vivía en una casa y Ana en otra, no lo sé. Pero era el momento exacto de encontrarse con ella, porque dice la Biblia que todos los años que subía, Penina la irritaba porque no tenía hijos. ¡Qué mujer tan mala! ¿Te das cuenta? De esta mujer no se puede aprender. No nos puede enseñar nada. Se mofaba de una mujer que no podía tener hijos porque ella sí los tenía. Su corazón era malo. Y su nombre también, Penina. Todo lo tenía malo esta mujer. Qué alegría que la esté criticando. ¿Has visto? Porque lo que siembras, lo recoges. No sé cuántos miles de años después estoy diciendo, Penina era malvada.
No podemos imitar a Penina. Su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola. ¿Y por qué? Dice, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Date cuenta que es como que Ana podría sentir, es como que Dios está en contra de mí. Él me ama, pero Jehová no me ha concedido tener hijos. Penina me irrita porque Jehová no me ha concedido tener hijos. Pero ella sabía que amaba a Dios más a Ana, no concediéndole hijos, que Elcana teniendo hijos a través de ella. Amaba a Dios más a José cuando le quitó la túnica que Jacob poniéndosela. Porque Dios también te ama, no por lo que tú le das, sino porque eres su creación y ahora que estás en Cristo, eres su hijo y su hija. Y Él te ama con amor eterno. A pesar de que a veces no le das lo que Él pide de ti. Es verdad que a veces Él no nos da lo que le pedimos y no sabemos el por qué y no lo hace con maldad. Y le amamos, Él tiene un propósito. Y nosotros no le damos a Él lo que Él pide y sí lo hacemos con maldad, con pecado. Pero Él nos sigue amando. Porque repito, amaba a Dios más a Ana no concediéndole hijos que Elcana teniendo hijos a través de ella. Y amaba a Dios más a José quitándole la túnica y mandándole a Egipto que Jacob poniéndosela. Porque el amor de Dios por ti no tiene límites, no tiene barreras. No le cambia tus circunstancias, que estés arriba o que estés abajo, que estés ayunando 40 días o que hace 30 días que no oras. Su amor no varía, no cambia, es perfecto, inmutable, es eterno, es permanente, es duradero, es fiel, es sincero, es transparente, es tan grande como Él, tan eterno como Él, tan santo como Él. No tiene variación, no tiene sombra de variación, no hay mancha moral en ese amor. Es un amor sincero, puro y verdadero. Él te mira y siente un amor profundo, más fuerte que las cataratas del Niágara, y todas las cataratas juntas no suenan tanto como el amor de Dios por ti. Y dice la Biblia que así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo, ahí vuelve otra vez este hombre de Dios. ¿Por qué lloras, Ana? Era fiel, la amaba, cumplía los mandamientos, cuidaba de su mujer, la guardaba una parte escogida y era un buen consejero, un buen hombre que consolaba el corazón de su mujer. Dice, ¿por qué lloras, Ana? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? Mirad qué frase. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Hermanos, para que un hombre le diga eso a una mujer, tiene que tratarla con mucha delicadeza y mucho amor. Porque si no, un hombre con 2 dedos de frente no le dice eso a una mujer que no puede tener hijos. Pero cómo la trataba, con qué cariño, con qué amor, con qué dulzura la trataba, que le dice, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Y dice la Biblia, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido. Ya está, ya la ves comer. Antes no comía, pero cuando su marido le dio cariño y palabras de consuelo, Ana comió. Qué bonito es poder tratar a la gente con cariño y con amor. Tratar a los demás como te gustaría que te tratasen a ti. ¿Sabes? Todos los filósofos de Grecia dijeron una frase, todos. Los filósofos de Grecia siempre decían, no hagas con la gente lo que no quieres que la gente haga contigo. Y es tremendo. Pero se levantó no un filósofo, sino un profeta, apóstol y predicador llamado Jesús de Nazaret.
que dijo lo mismo, pero no dijo lo mismo. Porque este predicador, llamado Jesús de Nazaret, no dijo, lo que tú no quieras que te hagan, tú no hagas. Eso no dijo como todos. Él añadió más. Él dijo, lo que quieras que hagan contigo, eso hazlo tú también. Y eso es más fuerte que no querer. Lo que no es mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque yo no quiero que me critiquen, pero yo no critico. Pero eso me deja en pasividad. No hago lo que no quiero que me hagan. Pero hacer lo que me gustaría que hiciesen conmigo, eso me pone en deuda con todos. Porque sí me gustaría que me ayudasen, por lo tanto tengo que ayudar. Sí me gustaría que me alabasen, por lo tanto tengo que alabar. Sí me gustaría que me abrazaran, por lo tanto tengo que abrazar. La frase de los filósofos deja a los hombres pasivos. La frase de Jesús activa a los hombres a hacer algo por los demás. ¿Con qué cariño no le habló? Que consoló su corazón. Y Ana, después que hubo comido y bebido en Silo. Y aquí viene la parte que a mí me conmueve. Mientras Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Y mira qué bonito esto. E hizo voto. Se puede hacer votos a Dios, ¿eh? Además, el Señor dedicó muchos capítulos en el Antiguo Testamento a hablar del voto, que los puedes leer. Hizo un voto a Jehová, y mira qué voto. Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí. ¿Por qué esa frase? Porque ella había leído siempre, Jehová se acordó de Raquel y te acordares de mí. Ella tenía un antecedente, Raquel, que Jehová no le había concedido tener hijos. Era Dios quien lo había hecho, pero oró. Y Dios, en un momento que no quería, en otro momento sí quería, por medio de la oración de Raquel, dice, y Dios se acordó de Raquel. Y ahora dice la Biblia, y te acordases de mí y no te olvidases de tu sierva, sino que dieres a tu sierva, y mira qué específico, porque sabía con quién estaba hablando, un hijo varón. Ahí viene el voto. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Hermanos, ¿qué sentido tiene tener un hijo si no puedes tenerlo? Porque estaba pidiendo un hijo para entregarlo. Porque dejarlo en el templo era dejarlo muy lejos de su casa. Ella subía 3 veces al año porque su marido Elcana subía, porque las mujeres no estaban obligadas a subir. El Señor había dicho a los hombres. Lo que pasa es que Ana, como amaba a su marido, y Ana era un hombre seguidor de Dios, no solo quería servir a Dios él, sino toda su casa. Por eso mandaba a toda su casa a subir. ¿Qué sentido tiene tener un hijo si no puedes tenerlo? Yo lo dedicaré a ti y lo dejaría aquí en la casa. Hermanos, el voto era muy grande. Porque ¿quién lo va a cumplir luego? Después de que tienes al niño, de que lo destetas, el niño con 3 años, ¿lo vas a dejar en la casa del Señor con 3 años? ¿Con Elí, ese sacerdote viejo y corrupto? Que el Señor lo mató al final y mató a sus hijos también por lo corrupto que eran sus hijos y él. Y dice la Biblia, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, se tomó en serio la oración y estaba orando a Dios. Y no solo oraba a Dios, sino delante de Dios. Eso me enseña que cuando oramos de verdad, Dios está delante. Lo veas o no lo veas, Él está ahí. Oró delante de Jehová. Y mira qué bonito esto. Y Elí estaba observando la boca de ella. Elí estaba observando la boca de ella. Dice, pero Ana hablaba en su corazón. Y solamente se movían sus labios, su voz no se oía. ¿Qué oración tan profunda y qué poco expresiva? ¿Sabe por qué? Porque mientras el balido de las ovejas y de los bueyes y del arrepentimiento de muchos pecadores que venían al templo y todo lo fuerte que gritaban
no se oía nada. Allí había una mujer que movía sus labios, no se oía su voz, pero su corazón tronaba en el cielo. Jehová, si te acordases de tu sierva y me concedieses un hijo varón, yo lo dedicaré para ti. Dios mío. Y dice la Biblia, entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Le dijo que estaba borracha. ¿Qué cosas? Creía que Ana estaba borracha y Ana estaba orando. Y sus hijos se acostaban con las mujeres a la puerta del templo del Señor y no los regañaba. Tenía la capacidad de ver a una mujer orando y confundirla con una ebria y confundir a los adúlteros con sacerdotes verdaderos. Pobre Elí. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que derramo mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Hermanos, ¿sabes qué me enseña Ana? Que si quieres algo de Dios, ves a Él de verdad. Estamos acostumbrados, que viene un siervo, que me ponga las manos, que está bien, cada uno tiene sus dones de parte de Dios y Dios puede usar a sus siervos a hacer muchas cosas. Pero el camino está abierto, Jesús ha muerto, el velo se ha rasgado de arriba abajo, tú puedes entrar. Tú tienes audiencia con el Rey. Métete con Dios de verdad y dile, acuérdate de mí tocante a este asunto. Y no me voy a levantar hasta que tú me hables tocante a este asunto. Te puede Dios revelar el por qué no. También te puede decir el tiempo. Te puede Dios hablar de muchas maneras, pero es algo que tienes que hacer tú. ¿Sabes? Creo que no hay muchas sanidades en el pueblo porque estamos esperando que alguien nos ponga la mano. Pero si fuésemos a Dios realmente, le buscáramos y dijéramos, estoy aquí, Señor, no entiendo lo que está pasando, pero yo espero en ti. Porque hay gente que dice, espero el tiempo de Dios. Espero el tiempo de Dios. No están esperando el tiempo de Dios, están dejando pasar el tiempo. Porque una cosa es dejar pasar el tiempo y otra cosa es esperar el tiempo de Dios. Y esperar el tiempo de Dios es hacer lo que Ana hizo, estar delante de Jehová. Y muchas veces no estamos delante de Dios. Estamos dejando pasar el tiempo, pero no delante de Dios. Y termino con esto, la fidelidad de este varón. Dice, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová. Volvieron y se fueron a su casa en Rama. Y Jehová se acordó de Ana. La oración era, no te olvides. Y la respuesta fue, Jehová se acordó. Se acordó. Y al cumplirse el tiempo de haber concedido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel diciendo, por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer sacrificio a Jehová, el sacrificio acostumbrado y su voto. Él siempre subía. Pero Ana no subió. Uy, ¿por qué? Mira esto. Sino que dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió. Aquí Dios estaba esperando. ¿Sabes por qué? Esto es tremendo, ¿eh? Porque el Señor dijo, cuando una moza hiciera un voto a Dios, si su padre escuchara el voto de la moza y su padre callare, la moza quedará ligada y tendrá que cumplir el voto al Señor, si no pecará. Pero si su padre anulare el voto, la moza quedará libre de cumplir el voto a Jehová y no pecará. Si una mujer casada hiciere voto a Jehová y su marido callare, ella quedará ligada al voto que hizo a Jehová. Pero si su marido la oyere y anulare el voto,
ella quedará libre de cumplir el voto sin pecar contra Jehová. Elí, que conocía bien la palabra porque subía a los 3 años, cogía la ofrenda, la sacrificaba al Señor, cogía la parte que correspondía a su familia y la parte escogida para Ana. Era un hombre que conocía la Torá, también conocía este mandamiento. La mujer que él más amaba había tenido un hijo, lo iba a destetar y lo iba a dejar en la casa del Señor. Él hubiera podido decir: yo ahora mismito anulo ese voto que has hecho al Señor, y no era pecado porque el Señor lo había dicho. Que el marido hubiera podido ocultar ese voto y decir: no, queda anulado, no hubiese pecado contra el Señor no lo hubiese visto mal, porque era él quien había dado ese mandamiento. Pero qué fidelidad del Cana, que habiendo podido anular el voto para quedarse con su hijo y verlo crecer, y ver a la mujer que más amaba criando a su hijo, dice la Biblia. Y el Cana, su marido, respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. ¡Qué fidelidad, hermanos! Por eso os he dicho que el Cana es de los hombres fieles, pero que no son muy importantes. Porque ¿quién no conoce la fidelidad de Sadrach, Mesach y Abednego? Cuando Nabucodonosor dijo: al sol de la bocina, al son de la flauta, de la cítara, todo el mundo se doblegue, quien no se postre ante la estatua quedará expuesto al lago de fuego, a un fuego que he preparado. Y todo el mundo se postró, pero había 3 hombres, 3 hebreos que se mantuvieron fieles al Señor, no se postraron y entraron en el fuego y el Señor los libró. ¿Quién nos ha enterado de la fidelidad de Daniel? Cuando dijo el rey: en espacio de 30 días el hombre que ore o rece a Dios alguno será echado al foso de los leones. Y dice la Biblia que Daniel, como acostumbraba, 3 veces al día abría las puertas hacia Jerusalén y oraba a Jehová su Dios. Y lo echaron también al foso de leones y Jehová lo libró. ¿Quién no conoce la fidelidad de Abraham? Cuando Dios le dijo: sacrifícame a tu hijo en holocausto, se tiró 3 días de camino, y cuando lo fue a sacrificar, entonces el Señor le paró y le dijo: no, no lo mates, te he hallado fiel, te voy a bendecir a ti y al niño y te va a dar una descendencia grande. ¿Quién no conoce la fidelidad de estos hombres? Una fidelidad grande, una hazaña poderosa, y además después de ser fieles fueron librados. Abraham no mató a su hijo, Daniel no le mataron los leones, Sadrach, Mesach y Abednego no les quemó el fuego. Pero ¿quién conoce la fidelidad del Cana? Fue más fiel de lo que Jehová pedía, porque Dios ha pedido que lo hubiese quitado el voto si él hubiese querido. Pero hermanos, llevó una milla extra más, se acercó más a la cruz, murió a su carne una vez más y dijo: no, tú se lo has prometido, el Señor se lo merece, Él es glorioso para que nuestro hijo se críe en su casa. Y mira el resultado: como le dio más a Dios de lo que Dios había pedido, Dios hizo de él un profeta verdadero y grande, que no cayó sus palabras a tierra ni una sola vez. La Biblia dice: de Dan a Berseba todos conocían que Samuel era varón, profeta, fiel de Jehová. Y no solo eso, fue el hombre que puso y ungió al primer rey y al segundo rey de Israel. Él mismo tuvo que recitar el Antiguo Testamento recordándoselo a Israel y recordando a los grandes hombres. Y recordó a Moisés, recordó a Aarón, recordó a Débora, recordó a hombres y a mujeres grandes, y terminó hablando de él. Y Dios os levantó a Samuel. Y todo eso vino por una mujer que oró, pero por un hombre que no anuló el voto. Su fidelidad no ha sido muy hablada, pero Dios lo ha visto y ha bendecido la descendencia del Cana, porque la fidelidad a Dios en privado, aunque no lo vea la iglesia ni lo vean las naciones, no te preocupes, es Dios quien está viendo esa fidelidad, y es Dios quien va a bendecir tu fidelidad a Él. No, el Cana: yo me quedo aquí hasta destetar al niño y luego lo dejaré en la casa del Señor para siempre. Dice: y respondió el Cana. Digo, ya está, esto es crucial, porque ahí puede decir: no, anulo el voto. El niño para nosotros. Y el Señor había dicho que eso se podría hacer. Pero qué glorioso cuando Dios escuchó. Haz lo que bien te parezca. Solamente una cosa: que Jehová cumple su palabra. Hermanos, era difícil para Ana dejar al niño, pero fue más difícil para el Cana, porque Ana estaba ligada por voto y el Cana lo podía romper, y encima sin pecar, pero no lo hizo.
Si fue fiel Ana, fue más fiel el Cana. Claro que fueron fieles los dos, pero siempre se suele decir que uno carga la lana y otro la fama. El Cana cargó la lana, porque lo hubiera podido anular, pero no lo hizo. ¿Sabes por qué? Porque consideró que Dios era digno, era tan digno y era tan santo que yo pierdo a mi hijo, pero se lo queda al Señor y se lo queda a Él. De allí Dios va a sacar algo, claro que sí. ¿Sabes lo que hizo el Señor? Desde muy pequeño ya empezó a hablar con Él. No te encontrarás en la Biblia a niños pequeños que Dios hable, siempre a personas mayores. Al único niño que Dios habló fue a Samuel. Era un niño y ya el Señor mencionaba su nombre, Samuel, Samuel. Y hablaba con él. Confianza desde niño. Por la oración de una mujer, el voto de una mujer y la fidelidad de un hombre que hubiera podido romper el voto, pero no quiso. Dios es digno. Dios es digno. Y con este verso terminamos. Dice la Biblia: después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Mira qué bonito esto. Por este niño oraba yo. Y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y dice la Biblia: y adoró allí a Jehová. Y bueno, ya saben la oración de ella. La oración de Ana está escrita: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, no hay ninguno fuera de ti, no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabra de grandeza ni altanería. Ella lo sabía, porque ella oraba así. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y Él toca pesar las acciones. Porque a ella la juzgaron mal, pero Dios juzgó la intención de su corazón. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, los débiles se ciñeron de poder, los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta el estéril ha dado luz 7 y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y Él da vida, Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y enriquece, abate y enaltece, levanta del polvo al pobre y del muladar al menesteroso, para hacerle sentar con príncipes de su pueblo y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecerán en tinieblas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, exaltará el poder de su ungido. Y el Cana se volvió a su casa y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. La oración de Ana es muy parecida a la oración de María. Léela en Lucas 2. Cuando María oró eran muy parecidas, pero había una diferencia. La una oró porque se quedó embarazada y la otra oró y adoró porque entregó a su niño después de tenerlo. Fidelidad a Dios en el anonimato. ¿Cuántos quieren ser fieles a Dios? Levanta tu mano, cierra tus ojos. Dile: Padre, ayúdame a ser fiel, aunque quizá mi fidelidad no sea tan conocida como la de Daniel, ni la de Sadrach, Mesach y Abednego, aunque mi fidelidad sea conocida como la del Cana, pero tú la ves. Y como tú ves la fidelidad en lo oculto, tú bendices en público. Es verdad que todos nos acordamos de que Ana tuvo a Samuel. En verdad Samuel vino del Cana. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Muchas gracias, porque tú recompensas a los hombres y a las mujeres que son fieles a ti.